Connecting. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo seremos paz. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar será un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad, unidos siempre estará. Nuestro hogar será un célico lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, Qué paso la hermoso coro, bienvenida al doctor. hermano Nasser. Sí, buenos días para todos. El Señor les continúe bendiciendo. En esta mañana estamos aquí fieles al deber como el gallo al amanecer. Le estamos dando la bienvenida a toda la familia, a todos los hermanos que nos acompañan. Hermano Luis, gracias por su dedicación. También a la hermana Adriana, bienvenida, a la hermana Ana María, la hermana Ana Muñoz, la hermana Ángela, el hermano Armando, el hermano Cristian, la hermana Dianis, el hermano Efraín, la hermana Elenita, la hermana G, la hermana Helen, el Pone, iPhone, John Rivera, Jorge, el hermano Jorge Guayacán, la hermana Lilia, la hermana Lucero, el hermano Luis Felipe Contreras, el hermano Manuel Rodríguez, la hermana Mireya Fontecha, la hermana Naisibe Guayacán García, la hermana Nelly, el hermano Pablo, la hermana Silvia, nuestro invitado especial de esta semana. Yo lo llamo con mucho aprecio el profe Nicolás, que ha sido mi profesor
en ciertos momentos. Está también la hermana Teresa Monroy. Le damos gracias al Señor por participar de este momento especial de este grupo de estudio, Entendidos en los Tiempos. Estamos en esta semana ricamente bendecidos como las demás semanas. Estemos enviando el link, invitando a demás personas para que sean también bendecidas con estas enseñanzas que nos da el Señor a través de su palabra. Profe, bienvenido. El Señor le siga guiando. El momento es suyo, profe. Buenos días, hermanos. Estamos muy complacidos de poder participar acá en este grupo. Y como habían dicho ya anteriormente, pues mi nombre es Nicolás Barrios. Yo estoy ubicado acá en una región de Santander llamada Zapatoca. En este lugar hemos estado más o menos ya unos 30 años en el campo, realizando un ministerio en el área del mensaje de los tres ángeles, en el área de la obra médica misionera y en el área también pues de la agricultura. En esos años hemos realizado acá una especie de, bueno, un centro de vida sana donde hemos recibido jóvenes para la preparación como obreros misioneros. El hermano Nafer fue mi acompañante desde el inicio. Creo que fue uno de los, bueno, fue uno de los iniciantes aquí, como acompañándonos cuando llegamos por primera vez a este lugar, a poco a poco ir estructurándolo para poder realizar la obra que se ha realizado por aproximadamente 30 años. Hemos recibido jóvenes en el lugar. Entonces, como parte del tema, ¿no? Como el tema es sobre el hogar, del hogar hay que hablar muchas cosas, muchos elementos, pero hoy o esta semana vamos a tratar de enfocarlo en el tema de la agricultura, como también es un elemento educativo. El hogar hace parte del plan de educación, que ese es otro tema, del plan de educación de Dios para el tiempo final con su pueblo, y la familia es el centro. Dentro de ese plan de educación está también el tema de la agricultura. Y así pues, en este lugar hemos tratado de hacerlo una especie de ministerio de hogar, donde se reciben jóvenes, no como una institución grande, sino como un hogar que recibe pequeñas cantidades de personas para hacer un trabajo quizás un poco más efectivo que cuando se hace en grandes instituciones, y un tratamiento más de hogar, de familia. Así que durante estos años hemos realizado esa labor con jóvenes y también hemos recibido pacientes. Tenemos un lugar especial, una casa de salud donde realizamos tratamientos de hidroterapia, masajes, el barro, la alimentación, plantas medicinales. Eso lo hemos realizado casi alrededor de 30 años en el lugar. Bueno, ahora en este año comenzamos una nueva etapa. Ya entramos a otro proceso un poco diferente, pero que es parte de la obra, y es, eh, bueno, espérame un momento, hermanos, que aquí me están dando una información. Ya, bueno. Entonces, hermanos, en esa labor que hemos realizado, ahora hemos entrado este año en una etapa diferente por algunas circunstancias. Estamos dedicados a viajar, a hacer viajes. Ha habido pedidos a otros lugares, inclusive en otros países. Hemos estado, entonces ya no podemos, como es una cuestión de hogar, ya nuestros hijos crecieron, se casaron y están pues ubicados ya con sus propias experiencias. Entonces estamos más bien los dos solos en el lugar. Venimos, salimos
Y nos dedicamos también a la parte educativa. La parte educativa virtual realizó unos cursos de naturopatía. La experiencia que hemos tenido durante 30 años en el lugar con enfermos, pues la estamos transmitiendo. Se hacen ese tipo de educación y no solamente naturopatía, sino también la experiencia en agricultura. Así que tenemos un curso de agricultura, uno de naturopatía, uno del mensaje de los tres ángeles también, e igualmente un curso de bioquímica. Y eso lo estamos realizando los días domingos, 6 de la mañana, hora Colombia. Hacemos el de naturopatía hasta las 8:30. También a las 4 de la tarde hacemos el de agricultura ecológica hasta las 6 de la tarde. Los días lunes hacemos también el del mensaje de los tres ángeles e igualmente el de bioquímica en horas de la tarde, de 6 a 7 uno y de 7 a 8 el otro. Y los días viernes, 7 de la noche, también hacemos el de mensaje de los tres ángeles. Estamos en eso, no solamente damos el video, sino que mandamos el material en PDF de lo visto en clase. Y pues eso requiere un tiempo, eso requiere que uno esté todo el tiempo, parte de la tarde y parte de la noche trabajando en la elaboración de esos temas. Así que nos quita mucho tiempo también. Y los viajes que hacemos a las iglesias donde nos invitan en los diferentes temas del mensaje de los tres ángeles o de el tema de la salud o el tema de agricultura ecológica. En este año pues hemos estado en esa labor tratando de llevarle la información a nuestros hermanos. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, eh, nosotros hemos estado en el lugar aplicando los principios de hogar, la estructura de hogar, llevando el plan de educación del Señor en medio de la naturaleza. Y dentro de ese proyecto estamos mirando el tema de la agricultura, que es el tema donde nos vamos a enfocar en esta semana. Vamos a iniciar el tema con una agricultura basada en principios, porque ustedes van a encontrar hoy en día diferentes nombres de agricultura. Te van a encontrar la agricultura convencional, pues la que se trabaja con químicos y con insecticidas de tipo industrial. Y vas a encontrar otros nombres como la agricultura ecológica, la agricultura sintrópica, la agricultura biológica. em, bueno, hay infinidades de agriculturas, inclusive de corte ambiental, y quizás pues cada una tiene sus cosas. Está la agricultura orgánica, está la agricultura este, bueno, hay otros donde están vinculados los astros y bueno, hay una cantidad de agriculturas hoy en día, pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos en la agricultura basada en principios, que es la que nos toca a nosotros. La agricultura basada en principios que el Señor ha revelado en su palabra. Entonces, quiero compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Creo que están observando la imagen. Sí, ¿Sí están profe. viendo la imagen? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a entrar aquí a la agricultura basada en principios y debemos irnos a la Biblia, ¿no? Y debemos ver que la agricultura debe ser una actividad fundamentalmente ambiental y sanitaria. Génesis 1, 28 y 29 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadlas, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, aquí vemos cómo el Señor le da al hombre, a quien ha creado,
esa facultad para administrar la tierra y su ambiente, sus criaturas, se las dio Dios para administrarla. Y además le dijo que le había dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Le dio una alimentación basada en plantas, y dentro de esa alimentación basada en plantas, pues le dio la actividad de la agricultura como elemento educativo y también como parte de un proceso familiar de unificación familiar y de un corte también educativo. Entonces, la agricultura es parte de la mayordomía ambiental del hombre. Al hombre le dieron esa mayordomía del medio ambiente, de todo el contexto, de los animales, de la atmósfera, de los vegetales, y la agricultura es parte de esa mayordomía ambiental del hombre. Y la agricultura debe estar basada en los principios bíblicos. Y hay una definición de lo que es un principio. Es en su acepción primaria, principio es lo que está al inicio de algo, es lo que está al principio. Y esto tiene relación con la etimología, que es el origen de las palabras, porque principio deriva del latín principium, que quiere decir comienzo, primera parte, parte principal, y a su vez derivado de prim, que es primero, en primer lugar, y cap, que es tomar, coger, agarrar. O sea, es lo primero que hay que agarrar. Eso es lo que quiere decir un principio. Por lo cual, literalmente, principio es lo que se toma en primer lugar. En cuanto a los principios racionales, se suele decir que cada principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr lo conseguido. Las leyes naturales son ejemplos de principios físicos. En matemáticas, en algoritmia y otros campos también existen principios necesarios o que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si se pretenden tener ciertos estados de hecho. Entonces, si queremos tener ciertos estados de hecho, algo que se tiene que lograr, se tienen que agarrar los principios, que es lo primero que se debe de tomar, lo primero que hay que hacer. Son reglas que no deben ser violadas, porque si violamos esas leyes o principios, no vamos a obtener los objetivos reales por los cuales estamos trabajando. Entonces, esos principios hay que buscarlos en la Biblia. Y los principios bíblicos en cuanto a la agricultura, tenemos lo siguiente. La familia es un principio, o sea, la agricultura debe estar basada en la familia. Toda la familia debe participar en la agricultura, porque así lo dejó el Señor. Ese debe ser un principio. Todos deben estar involucrados en la familia en algún momento de la agricultura. Tenemos la ecología, es todo el medio ambiente, es todo el contexto, no solamente pensar en producir, sino que el contexto, inclusive de los árboles, debe también estar involucrado, el aire, la protección a la naturaleza debe estar vinculada en ese proceso. Hay un principio que es la economía, el principio de la espiritualidad, el principio del trabajo, el principio de la educación, el principio de la salud, deben estar vinculados ahí para obtener una agricultura, para lograr con la agricultura los objetivos que el Señor quiere para su pueblo. Hay una parte de económica que vamos a ver, la parte espiritual que debe estar vinculada ahí, igualmente el trabajo, porque la gente hoy en día está buscando es hacer las cosas sin tener que trabajar tanto, pero el trabajo hace parte como principio de esa agricultura que el Señor quiere para nosotros. Así que nosotros vamos a coger cada uno de ellos y desglosar cada uno de ellos. El primer principio que vamos a analizar acá es el principio de salud y nutrición
que debe estar vinculado con la agricultura. Nosotros no solamente debemos sembrar por obtener unos alimentos y listo, que salgan como sean, no. Deben aportarnos a nosotros salud y nutrición. Ya ustedes saben este adagio de Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y alimento tu medicina. Entonces, esos productos cultivados a través de un policultivo, no de monocultivos, sino de policultivos, eh, es para que nosotros tengamos una buena nutrición y tengamos una buena salud. Aunque sabemos que la salud no depende únicamente de la alimentación, pero es uno de los elementos básicos para obtener una buena salud. Génesis 2:15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí vemos que Dios coloca al hombre directamente en el huerto de Edén. Génesis 1 y 2 son los capítulos de la Biblia donde no hay pecado, donde no hay pecado. De Génesis 3 en adelante hasta el final está todo en el contexto del pecado. Así que si nosotros queremos buscar lo verdadero, el plan de Dios para el hombre, hay que buscarlo cuando no había pecado. Y cuando Dios creó al hombre, y en la etapa donde no hay pecado es Génesis 1 y 2, y ahí encontramos todos los principios. Lo demás está permeado por el pecado. Entonces ahí encontramos que Dios coloca al hombre como familia en un huerto de Edén y lo colocó ahí no solamente para que lo mirara, sino para que lo labrara, lo trabajara. Mm, Y ahí está el principio del trabajo. Y lo guardase, o sea, que lo cuidase, que su actividad no tuviera como consecuencia la destrucción de ese medio ambiente completo. Y no solamente la tierra, sino no destruir la naturaleza ni el medio ambiente. Génesis 1:29, ya lo habíamos leído. Dentro de esa actividad en el huerto del Edén, además de labrar y de guardar y de cuidarlo, le dio la oportunidad de consumir los alimentos cultivados por él, además de los frutos de los árboles que ya existían ahí. Entonces, vemos cómo está vinculada la alimentación, la nutrición, porque le dijo que le ha dado toda planta que da semilla, o serán para comer. O sea que ahí ya viene la nutrición vinculada con la agricultura. Entonces vemos que es una relación muy estrecha entre nutrición y dietética vinculada con la agricultura. Nuestra función principal es producir alimentos que tengan la capacidad de suplir todas nuestras necesidades nutricionales. Entonces la función de los alimentos no solo está basado en la nutrición, sino también que cumple un papel farmacológico como medicamento. O sea, nuestra parte no solamente nutricional, de obtener los principios nutritivos, no solamente obtener proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, fibra, agua, sino que además de eso, si tenemos alguna problemática de salud, nos sirvan como medicamentos. Aprovechar las propiedades farmacológicas que tienen los alimentos y lo podamos utilizar en función de la restauración de nuestra salud. Ahí, en las plantas, hay elementos fitoquímicos que tienen propiedades farmacológicas, pero esos componentes fitoquímicos que están dentro de de los alimentos se forman si los elementos principales que la planta necesita están en el suelo. Si en el suelo no están los nutrientes para la planta, no se van a poder producir esos elementos fitoquímicos que le van a dar esa propiedad farmacológica al alimento. Entonces, debemos preocuparnos porque la planta tenga eso. Entonces, hay una íntima relación, no solo en la parte nutritiva, sino en la parte farmacológica de los alimentos, porque deberíamos enfocarnos inicialmente en el tratamiento natural, es que los alimentos tengan esos componentes fitoquímicos para que puedan trabajar
y poder revertir esa enfermedad a través de esos elementos fitoquímicos. Entonces, las propiedades farmacológicas de los alimentos se debe a diferentes sustancias que actúan en una acción sinérgica sobre el organismo, generando un efecto benéfico. Es importante esta parte sinérgica, que quiere decir en armonía los principios farmacológicos o digamos así, los fitoquímicos. Ellos pueden actuar en conjunto, no actúa independientemente. Y es algo interesante que a nivel científico, mm, digamos, cogen un alimento que sirve para determinada enfermedad, digamos así, para la artrosis o la artritis o cualquier enfermedad. Identifican que ese alimento sirve para ello y resulta que investigan y encuentran cuál es el principio activo. O sea, ¿cuál es el principio activo? Quiere decir la sustancia que tiene la capacidad de producir ese efecto medicinal, ¿ya? Y entonces lo extraen, lo ponen aparte o lo sintetizan en el laboratorio y es el mismo producto y lo extraen y se lo dan a la persona aparte y resulta que no funciona, no funciona. Se le dan el alimento y funciona. Y extraen y descubren cuál es el que produce esa acción y lo sintetizan o lo extraen de la planta, se lo dan aparte y no funciona. En dosis, bueno, supuestamente adecuada. ¿Por qué? Porque los otros elementos que están dentro de, del alimento son los que actúan en sinergia, en unión con el principio activo y esos acompañantes influyen en la actividad farmacológica de ese principio activo. Entonces, el alimento tomado de esa manera nos ayuda a nosotros a tener un mejor efecto en el cuerpo. Bueno, dentro de las sustancias, ya ustedes saben, están las vitaminas, los minerales, los carotenos, los flavonoides y otras sustancias más. Bueno, no es el tema de hoy para estudiar sobre ello, solamente queremos mencionarlo. Y eso, ellos actúan a través de una reversión de las enfermedades carenciales, porque hoy en día hay muchos problemas de salud debido a enfermedades carenciales. ¿Qué son enfermedades carenciales? Que hay carencias. ¿Ya? Por eso es que las plantas medicinales pueden actuar, porque a veces es un mineral o a veces es una vitamina que no está dentro de los alimentos y usted consume su alimento, no contiene esa vitamina o ese mineral, y al paso del tiempo, pues usted va a tener una enfermedad producto de esa carencia. Entonces, cuando usted, a través de los alimentos, y un alimento que esté cultivado ecológicamente, que le aporte todos los nutrientes, usted lo consume y la persona comienza a restaurarse y a salir de la enfermedad porque era un nutriente que faltaba o una vitamina o un mineral, que generalmente eso es lo que ocurre, y las plantas medicinales pues contienen todos esos minerales acumulados ahí y por eso le dan el medicamento, la planta y la persona se restaura. Entonces, actúa de esa manera, reversión de enfermedades carenciales, los alimentos. También el aporte de antioxidantes, que son sustancias que actúan contra los oxidantes. Los oxidantes tienen una participación activa en la generación de enfermedades. Bueno, también, como ya les había dicho, los alimentos tienen sustancias específicas con acción medicinal, tienen ciertos fitoquímicos que tienen esa propiedad farmacológica. A veces también por intolerancia de alimentos, quitando ciertos alimentos, la persona se restaura. Además, el aporte en agua que tienen las frutas, por ejemplo, las verduras, y nos dan esa hidratación que también nos conviene. Bueno, entonces bueno, esta es otra parte importante eh, en el tema de la agricultura, porque si no sabemos hacia dónde apuntar, no vamos a tener una agricultura adecuada. Dentro de este punto, tenemos que muchos procesos fisiológicos en nuestro cuerpo se hacen a través de enzimas. ¿Ya? Y las enzimas necesitan un cofactor, o sea, un elemento que los acompaña a ellos. Sin ese factor, la enzima no puede actuar. Y si no puede actuar, muchos procesos biológicos se atrofian en nuestro cuerpo generando enfermedad.
Muchos de esos cofactores son vitaminas y minerales. Entonces, cuando tú aportas esas vitaminas y minerales, que es el cofactor, se une la enzima comienza a funcionar y se revierte la enfermedad que tiene. Entonces, es vital con esa parte. Porque yo puedo estar comiendo vegano, ¿verdad? Pero con puros alimentos comprados, y el alimento comprado, si no tengo la seguridad que es un elemento cultivado de manera ecológica, orgánica, entonces quizás no venga ahí ciertos minerales, ciertas vitaminas, y va a traer una enfermedad en mi cuerpo. Bueno, esto es lo que quería decirle. Para que los alimentos cumplan esa función nutricional y farmacológica, deben estar presentes en ellos las vitaminas, los minerales y diversos fitoquímicos, y estas sustancias estarán presentes en el alimento si el terreno donde fueron cultivados estos alimentos contienen estos minerales que la planta recicla, extrae a través de sus raíces y elabora sus productos alimenticios. Bueno, entonces vimos ahí que un principio fundamental en la agricultura es la salud y la nutrición. De nada me sirve a mí producir alimentos si ese alimento no sale con los nutrientes ni los fitoquímicos que nos pueden ayudar a nosotros a revertir enfermedades y a mantener nuestra salud. Teniendo en cuenta que la salud no es únicamente la alimentación, sino que hay otros elementos como en el estilo de vida que influyen en nuestra salud. Bueno, la agricultura también es una actividad ambiental y social. O sea, es una actividad para estar en armonía con el medio ambiente, y también una actividad de compartir, una actividad social. El hombre no fue creado para estar solo. Inicialmente, pues, ese compartir debe ser la familia. Ahora, si ya tenemos un lugar donde podemos recibir personas que vienen a aprender, ahí también podemos compartir. Y dentro de esa actividad ambiental y social, un principio fundamental es el principio del trabajo. ¿Ya? El principio del trabajo. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la familia original en el Edén? Ya lo habíamos dicho. Uno era administrar la creación, labrar y cuidar el huerto, colocarle nombre a los animales, recibir las visitas de los ángeles. Esa era la función de la familia original en el Edén. Administrar toda la creación, labrar y cuidar el huerto, colocarle nombre a los animales y recibir la visita de los ángeles. Eso lo podemos encontrar en Historia de la Redención, página 16. La visita. O sea, había una interacción entre el cielo y la tierra a través de los ángeles. Entonces, dentro de ese principio del trabajo, el hombre era un gestor o gestores agroambiental. Era el mantenimiento, el cuidado de no solamente la parte agrícola, sino también del medio ambiente que lo rodeaba, en la biodiversidad que Dios había colocado en la naturaleza. Entonces, el propósito del trabajo era, uno, evitar la pobreza, ser un medio de sustento, salvaguardia contra la tentación, el trabajo, y también una fuente de felicidad. ¿Por qué? Porque el trabajo nos debe traer a nosotros alegría, felicidad al realizarlo. Cuando usted tiene un trabajo, que usted se lamenta y se lamenta de ese trabajo porque no lo disfruta, entonces lamentablemente no está cumpliendo esa labor del trabajo. Hoy en día hay muchas personas que les toca trabajar en lo que salga. Y lo que salga quiere decir que hay cosas que ni le gusta hacer y les toca hacerlo. Mientras que el plan de Dios era que el hombre disfrutara y fuera fuente de felicidad su trabajo, no solo porque generara dinero, porque hay gente que es feliz en su trabajo, porque le genera mucho dinero o le genera dinero, pero no por la actividad que está realizando. Y el plan de Dios es que el trabajo que usted haga le genere actividad independientemente que le dé dinero, sino que sea fuente de felicidad. Un elemento para que estemos contentos es cuando realizamos esa labor de trabajo que te genera felicidad independientemente de que si te genera dinero o no te genera dinero.
Eso es parte de la familia, ¿no? Y una salvaguardia contra la tentación. La agricultura debe ser una actividad familiar. El plan de Dios es que sus hijos, como pueblo adventista, salgan al campo y tengan esa actividad familiar. Así tengan otras actividades de sustento, pero debe haber un momento donde estén en la huerta, estén en los cultivos y lo hagan a nivel de familia. Aunque los niños tengan la familia tenga una autoeducación, bueno, ese es otro tema, el tema de la educación eh, familiar, que incluye no solamente la parte del desarrollo intelectual, no solo el desarrollo espiritual, sino el desarrollo físico basado en el trabajo manual. El trabajo manual es parte del plan educativo de Dios que nos debe armonizar. El ideal es que la familia, el padre y la madre sean los profesores. Ese es el ideal, que el papá y la mamá sean los profesores, tanto en lo espiritual, tanto a nivel intelectual, como también a nivel de la actividad física. Ese debe ser integral el desarrollo. En algunos lugares, pues, hay deficiencia en una de las áreas, toca buscar, pues, otras personas que apoyen, pero el ideal es que el mismo papá y la mamá sean los profesores en las tres áreas, en lo espiritual, en lo físico y en lo intelectual también. Entonces, esa actividad debe ser familiar. Los hijos deben de estar vinculados a la esposa y junto al padre. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El plan de Dios es que que no estemos solos, que tengamos una interacción con las personas y de esa manera la agricultura se presta para que sea una actividad social porque hay mucha actividad, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer en grupo y por lo tanto pues genera esa satisfacción. Igualmente cuando trabajamos en grupo vemos cómo el trabajo rinde, decimos aquí en Colombia, ¿no? Rinde cuando estamos en grupo que cuando uno está solo. Y dentro de ese principio que hemos visto del trabajo, y aquí ya estamos, perdón, aquí ya entramos al principio y me pasé, bueno, es que tengo aquí el letrero que no me deja ver mucho, que no he visto el título, que ya hemos pasado ya al principio de la familia, como tal. Estamos ya en el principio de la familia, o sea, la actividad agrícola debe ser familiar. Y por eso, pues Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Aquí vemos donde ya aparece ese principio de armonía entre una pareja y otro, bendecidos por Dios, y aparece ya el matrimonio para entrar en ese proceso de la crianza de los hijos bajo un plan educativo integral. Un plan educativo integral ubicados en el campo, donde los padres capacitados para poder criar hijos en función de los principios. El hecho de que usted críe a sus hijos con todos los elementos que estamos viendo, con todos los elementos que estamos viendo, hay un principio que se reserva a Dios y es el principio del libre albedrío. Algunas personas le preguntan a uno, a veces hay padres en esta experiencia que han pasado años y resulta que los hijos los criaron en el campo, no los metieron a colegios mundanos, ellos mismos les daban las clases, ellos mismos fueron sus tutores en todas las áreas, los enseñaron y los hijos llegaron a los 20, 21 años, se fueron al mundo y siempre estuvieron en la iglesia y siempre estuvieron, y cuando llegaron a cierta edad, no se fueron al mundo. Entonces los padres se martirizan, comienzan a preguntarse, bueno, ¿qué fue lo que hice mal? 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 Porque a veces nosotros pensamos, y no quiero desanimar a nadie, que hay una fórmula que va a dar resultado para que usted pueda tener los hijos perfectos y santos y los hijos supermisioneros y super entregados al Señor. Sería muy bonito que hubiera la fórmula, pero Dios tiene un procedimiento para que hagamos y que cumplamos, ¿ya? Como padres. Pero hay un elemento que Dios se reserva y es el libre albedrío. Cada persona, cada persona tiene la libertad de elegir si sigue a Dios y si no sigue a Dios.
Entonces, aunque sabemos que criándolos con todos los elementos, hay una posibilidad que aunque el hijo se vaya, pueda regresar por todos los procesos en su mente de lo anterior y pueda regresar. Pero es que no podemos obligar a nadie a que sea salvo. Usted no puede tener un hijo y usted obligarlo a que sea salvo, porque la salvación es particular, es algo que la persona debe anhelar, debe luchar para alcanzar la salvación. Pero a nosotros como padres nos toca es cumplir los elementos, los, cumplir los requerimientos, cumplir la fórmula que Dios nos da como responsable de nuestra educación y dejarle los resultados al Señor. Ya el Señor se encargará en otros elementos a esos padres que tienen, porque es una pregunta muy común en estos medios en que nos hemos desarrollado, que siempre los padres comienzan a buscar. También pudo haber fallas en los padres en una u otra área, pero en general nosotros tenemos que tener en mente el libro de Dios. Como ha habido jóvenes que nos han educado en estos ambientes, ha sido una vida muy terrible que les ha tocado sufrir muchas cosas y siempre han seguido al Señor, porque ellos mismos han elegido. Entonces el libre albedrío es parte fundamental de esto. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Alguno me puede indicar? Porque no veo aquí. Tranquilo, profe. Tenemos hasta las 6:15. ¿Qué hora tienes ahí? No tengo el celular cerca. 6 para las 5. 5 para Bueno, las dice. 6. Listo, hermano. Bueno, yo sé que no voy a alcanzar este tema de los principios de familia hoy, pero, perdón, de los temas de los principios de agricultura, pero aquí estamos, ahí vamos desarrollando el tema. Mañana seguimos en esta actividad. Eh, bueno, la agricultura tiene que ser familiar, una actividad agrícola basada en la familia, lo cual incluye las actividades de labranza, de siembra, eh, del manejo del cultivo, el manejo de la cosecha, la post cosecha y de los productos agrícolas propiamente dicho. Puede participar los abuelos, el esposo, los hijos, nietos. Y otro principio es el principio de la economía solidaria. El principio de la economía solidaria, nuestra agricultura debe de producir, debe de generar los productos y después ya la manipulación de esos productos hacia diversos fines. Entonces, la agricultura debe ser una actividad económica solidaria en función de la familia y en función de los pobres. Este es algo importante, ¿no? En función de la familia y en función de los pobres. En Consejo para los Maestros, página 295, dice así. Debe darse a los estudiantes una educación práctica en agricultura. Esto será de valor inestimable para muchos en sus trabajos futuros. El adiestramiento obtenido en derribar árboles, cultivar el suelo, así como en los ramos literarios, es la educación que nuestros jóvenes deben procurar. La agricultura abrirá recursos para el sostén propio. Otras actividades adaptadas a diferentes estudiantes pueden también llevarse a cabo, pero el cultivo de la tierra impartirá una bendición especial a los obreros. Debemos preparar de tal manera a los jóvenes que se deleiten en el cultivo del suelo. O sea, debemos preparar a los jóvenes para que ellos se deleiten en el cultivo del suelo. Va a abrir campo para el sostenimiento propio. El plan de Dios originalmente, cuando ya estudiamos el tema de la agricultura a través de la historia, qué función cumple, cuando Dios le daba al pueblo o sacó al pueblo, le iba a dar su tierra para sostenimiento. Y había una distribución equitativa del suelo. Número 26, del 52 al 56, dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad
y a los menos, menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces, dependiendo de la familia, las cantidades de familias, así le daban las tierras. Era algo equitativo. Ya, los que tenían menos miembros en la familia le daban menos cantidad de tierra. Tenían más, para que toda persona tuviera su pedazo de tierra. Ese era el plan de Dios, que todas las personas en el pueblo tuvieran su tierra, porque ahí iban a tener la producción alimentaria mínima y donde vivir. Ahora, la tierra no podía venderse a perpetuidad. Cuando una persona vendía una porción de tierra, no era para siempre. Había una posibilidad de recuperar esa tierra. También cultivar la tierra pensando solamente en uno mismo y olvidando a los pobres era una ofensa grave para Dios. Una ofensa grave a Dios, ¿no? Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerás y serás saciado, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ya. Resulta que ustedes saben que hay dos diezmos, ¿no? El diezmo que era para los levitas exclusivos, y también había otro diezmo aparte, el segundo diezmo, que era el diezmo para los pobres. Entonces, generalmente los diezmos era alimento, no era dinero, ¿no? Entonces, se producía no solamente para sostenimiento de uno, sino pensando también para el pobre, sacando el primer diezmo para los levitas y el segundo diezmo era para los pobres y para ciertas actividades religiosas también. En Deuteronomio 24, 19, 22, dice así: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en todas obras de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serás para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, siempre la agricultura no se podía trabajar para uno mismo, sino que había que pensar también para los pobres. También la usura estaba prohibida, el cobro de intereses. ¿Ya? Éxodo 22, 25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni les impondrás usura. Levítico 25, 36, 37. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Entonces, siempre todo, la actividad hacia los pobres tenía que ser en relación a los principios. Bueno, aquí dice lo siguiente: Deuteronomio 23, 19: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna que suele exigir interés, solo a los extranjeros. A ellos sí había que exigirle. Deuteronomio 23, 20: del extraño podrás exigir el interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. En ese tiempo, la persona que se le prestaba era pobre. También cuando Israel entra a la tierra prometida, Dios donó la tierra y se la dio en comodato. ¿El comodato qué es? Es un préstamo de uso en el que una de las partes entrega a otra gratuitamente algún bien no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva de ella, con la obligación de restituirla, pero usarla sin destruirse. Así le dio Dios a Israel la tierra. Se la dio en comodato. Le prestó Dios la tierra al pueblo de Israel. Israel tenía que utilizarla, servirse de ella, obtener ganancia,
pero la obligación era restituirla y usarla sin destruirla. Bueno, yo voy a dejar acá. Aquí ya el principio que seguimos, el principio de la ecología y el medio ambiente. Eso lo veremos mañana, también vinculado con la familia. Bueno, dejo aquí algún espacio. No sé si, qué sigue ahora, si ustedes me dicen. Si algún hermano tiene alguna inquietud, una pregunta, profe, muchas gracias por este tema, muy interesante. Entonces, en este momento, si algún hermano tiene alguna inquietud, alguna pregunta, sería bueno que la hicieran para que aquí de una vez tenemos al profe que pueda responder. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, me alegra saludarle en esta hora de la mañana, agradecerle por este maravilloso conocimiento que usted ha querido compartir con nosotros, con este grupo. Pero yo quisiera preguntarle, ¿qué decirle a los hermanos que hoy tienen, que están como en ese valle de la indecisión de salir al campo, no salir al campo? ¿Qué decirle pronto a esas familias que están como ahí como en esa toma de decisiones, pero que pronto hay también argumentos que tal vez sostienen de que todavía no es el momento, de que, ¿qué le podemos decir, doctor? Gracias. Bueno, ese es un tema que vamos a tener, el tema de la salida al campo. Ese es un tema que vamos a tener. Pero así de manera, como decimos por acá coloquialmente, abuelo de pájaro. Eh, Simplemente hay que estudiar. Cuando usted estudia el plan de educación de Dios a profundidad, se dará cuenta de que la salida al campo es hace muchísimo y muchísimos años en que se debía salir. ¿Cuál es el gran problema que yo he visto a nivel de nosotros? A nivel de, estamos hablando aquí del pueblo adventista, ¿no? Es que nosotros pensamos que la salida al campo es el tema de la persecución y que vamos a salir es porque, bueno, nos van a perseguir y que ya llega la ley dominical y como cada rato se ven movimientos como que ya llega, entonces uno salen cuando ven que ya va a llegar la ley dominical. Y ese es uno de los grandes errores que ha habido, porque el tema de salir en la persecución son los hermanos que no han podido salir al campo por X o Y razón, que tienen que salir en la persecución ya como en el último momento. Pero si usted profundiza el plan de educación no depende de la ley dominical para nada. En otras palabras, el plan de educación, iniciar el plan de educación de Dios no depende de la ley dominical para nada, ni su cercanía ni su lejanía. El plan de educación de Dios, digamos, la base física del plan de educación de Dios es el campo. Cuando usted estudia los libros de Elena G. de White y estudia los libros referente a la educación, se dará cuenta que la salida al campo es hacer el proyecto educativo familiar. Inclusive el proyecto evangelístico se debe hacer es en el campo. Y ese es un tema para estudiar que lo vamos a estudiar. Yo sé que no voy a alcanzar a tocar todos los temas que colocamos ahí, pero voy a colocar lo básico, porque yo sé que el tiempo es muy corto y generalmente mis temas son largos. Pero bueno, yo creo que vamos a desarrollar por lo menos los tres más principales para mí. Coloqué otros dos, como la agricultura sintrópica y la trofobiosis, por si no me alcanzaba el tiempo, pero yo creo que ya estoy viendo que me voy a concentrar en tres temas que son referentes más propiamente a la familia y el plan de la salida al campo. Entonces, el tema de la salida al campo es hace muchísimo tiempo que Dios dejó eso como elemento evangelístico y también como elemento básico para desarrollar el proyecto de Dios de educación. Doctor, muchas gracias por su respuesta.